qué gusto saludarlos nuevamente en este su programa de los investigadores médicos. Saben que según la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en los hombres son de próstata, pulmón, colorectal y vejiga. Debido a la importancia que merece, es precisamente que hoy abordamos el tema de la próstata. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? Los riesgos que presenta y por supuesto los tratamientos disponibles. Y así comenzamos. El tema de hoy, la próstata, sus enfermedades y sus cuidados. Podemos decir que todos los hombres en algún momento de nuestra vida vamos a tener ciertos problemas o ciertos síntomas. Además, ¿qué es la hiperplasia prostática benigna? Es una enfermedad benigna, esto no es cáncer. ¿Y cómo se integran los conjugados de Innoviofarma para su tratamiento? Se puede hacer una combinación con la medicina biomolecular, ortomolecular, y estamos creando una nueva era. Iniciamos. La investigación y el tratamiento de las enfermedades de la próstata ha avanzado significativamente, gracias a los esfuerzos de muchos médicos y científicos a lo largo de la historia. Los tratamientos de la próstata han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, pasando de métodos rudimentarios, a menudo dolorosos, a tratamientos avanzados y menos invasivos. Desde los años de 1485 en adelante, se tiene la historia de personas que describían la próstata y su localización anatómica, llegando a mediados del siglo XVII y siglo XVIII, en donde se hacen los primeros estudios acerca de la función y los primeros tratamientos quirúrgicos. En la modernidad del siglo XX y XXI es donde se hace el descubrimiento de antígeno prostático y su relación con el cáncer y el prometedor desarrollo tecnológico que impulsa cirugías menos invasivas, tratamientos hormonales y la radioterapia. Dentro de los tratamientos más recientes encontramos la terapia focal con ultrasonido de alta intensidad y la terapia con microondas, que han ganado popularidad y su capacidad para tratar el cáncer de próstata sin necesidad de cirugía abierta. Tratamientos alternativos, tales como el uso de los polifenoles, en este caso especialmente combinación de varios con efectos que potencializan entre sí para dotar al paciente de tratamientos eficaces sin efectos secundarios temidos por muchos varones, mencionando puntualmente Proxazin, Limtox o Conex, entre otros. Gracias por acompañarnos en un programa más de los investigadores médicos, un programa que hemos hecho con el especial cariño, sobre todo para aquellos hombres, los varones de casa, porque es un tema muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de la próstata, y estoy segura muchas personas quieren conocer cuáles son los síntomas y los riesgos que esto conlleva. Y para hablar del tema tenemos como invitado al doctor Marco Antonio Ortiz. Él es urólogo y nos acompaña acá en los investigadores médicos. Doctor, muchas gracias por su visita. No, a ustedes gracias por la invitación, que tengan todos buen día y esperamos que sea una plática constructiva y informativa para toda la audiencia. Así será, doctor, y de alguna manera rompiendo tabú, miedo, vergüenza, porque queremos hablarlo y queremos resaltar la importancia de saber qué es la próstata para comenzar. Doctor, ¿usted nos podría introducir en el tema? Sí, pues la próstata es una glándula del aparato reproductor masculino que se encuentra por debajo de la vejiga y por delante del recto. La importancia que tiene es que tiene funciones reproductivas, como mencioné al principio, participa en la formación del líquido seminal, pero en cierto momento de la vida empieza a tener un crecimiento, y por la ubicación que tiene por debajo de la vejiga, ahí es donde empieza a dar problemas en los hombres. ¿Y es un crecimiento normal que va acompañado de la edad, doctor? Sí, no es que sea normal, pero sí es algo que va a suceder en algún momento de la vida. Se relaciona directamente con el envejecimiento o con la edad. Es una enfermedad, se podría decir, que es crónica y que va progresando conforme pasan los años en el hombre. Entonces, podemos decir que todos los hombres en algún momento de nuestra vida vamos a tener ciertos problemas o ciertos síntomas secundarios a la próstata. Perfecto, doctor. Y bueno, yo quisiera hablar ya más o menos de cuáles serían entonces los factores de riesgo de ser necesario y a qué edad deberían los varones, los hombres, consultar con su médico. Bueno, como factores de riesgo hay unos que son inherentes, que no son modificables, ¿verdad? Que es el sexo masculino, definitivamente, por ser una glándula del aparato reproductor masculino, y la edad, ¿verdad? Que aumenta pues con los años, aumenta y progresa esta sintomatología. Sin embargo, sí podemos decir que aquellos pacientes que no tienen un adecuado hábitos en su estilo de vida, en su alimentación, en su actividad física, los hace pues tener algunas comorbilidades, se le llama, algunas enfermedades crónicas que también tienen que ver con la edad,
pero si el paciente se encuentra afectado por todos estos factores, definitivamente la sintomatología o la enfermedad prostática puede ser más severa. Doctor, muchas personas, y creo que lo hemos visto en redes sociales, cuando mencionamos el tema, cuando tenemos una conversación, incluso en casa, empiezan a que dado temor, por así decirlo, del examen, porque sabemos que muchos hombres dicen, bueno, yo no quiero que nadie esté haciendo algún examen de alguna manera invasivo. Eso ha ido cambiando y creo que vale la pena tener espacios como estos para poderle transmitir a toda nuestra audiencia que ha ido cambiando. Pero ¿cómo sería entonces un examen normal, por así decirlo, en su especialidad y también en la próstata? Sí, pues es una pregunta muy importante. Pues afortunadamente podemos decir que cada vez la consulta a la clínica por parte de la población masculina con el urólogo ha ido en aumento. Sin embargo, sí es cierto y no se puede negar que el temor por el examen físico, las evaluaciones que se pueden hacer existe, principalmente con el examen que es llamado tacto rectal, que es una palpación digital de la próstata, que es a través del recto. Este es un examen pues importante porque nos da a nosotros el conocimiento clínico, la experiencia de poder evaluar y saber en qué las distintas características de la próstata, siendo tal vez lo más importante de ellos detectar alguna lesión sospechosa de cáncer. Entonces esto pues por la forma en que se realiza pues sí crea temor en los hombres. Sin embargo, hoy por hoy eso puede ser un poco más flexible. Con esto pues que voy a comentar a continuación, pues no quiere decir que no tenga que hacerse el examen en algún momento. En algunos pacientes definitivamente no se puede evitar hacer este estudio. Sin embargo, incluso hay publicaciones y estudios científicos en los que nos dicen que definitivamente el temor por el examen físico en el hombre evita la consulta al urólogo. Y en el momento en que esto es más flexible, decir hacerlo o no hacerlo en la primera consulta, ha hecho que aumente la visita al urólogo y definitivamente con esa visita se hace diagnósticos más tempranos. ¿Qué es lo actual? Pues sí, como le digo, siempre puede ser necesario el estudio. Sin embargo, si algún paciente no desea hacerlo en la primera consulta, pues puede ser flexible, en algún momento se pudiera diferir el estudio y tenemos algunas herramientas que nos ayudan a detectar pacientes principalmente con riesgo o sospecha de cáncer de próstata, que como mencionaba, en este examen nosotros podemos detectar alguna lesión temprana. Entonces, actualmente tenemos en Guatemala ya hace algunos años pues el uso de la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que esta nos indica o nos muestra en la próstata si hay realmente lesiones sospechosas de cáncer de próstata. Nos da una escala que se llama PIRADS, que es pues el equivalente al BIRADS en la prueba en las mujeres, ¿verdad? En las pruebas de mama. Entonces esto nos dice que pacientes sí tienen una lesión sospechosa de cáncer. ¿Y a quién le pedimos la resonancia? Al paciente que tiene un antígeno prostático elevado o que no es normal. Esta es la prueba en sangre, que es muy sencilla, ¿verdad? Que nos indica que si está elevada, nos indica que un paciente puede tener sospecha de cáncer de próstata. Todos los que encontramos una elevación y el paciente pues se niega o no desea que se le haga un tracto rectal, pues podemos tener el apoyo de una resonancia magnética donde nos va a indicar si esta elevación del antígeno sí puede ser por cáncer o al contrario, que es muy poco la probabilidad de que sea por cáncer. Perfecto, doctor, ya lo escuchábamos, ya lo mencionaba, que esta es una enfermedad de la próstata que tiende a aumentar conforme la edad, es decir, conforme la vejez, pero en últimos estudios también han demostrado que hay personas, hay jóvenes, hombres, adultos de 30 a 40 años que podrían empezar a presentar ciertos síntomas, aunque es más frecuente en adultos mayores, con 60 años para arriba, ¿no? Pero cuando mencionábamos, y usted ha sido muy enfático, doctor, en mencionar el cáncer de próstata, también dentro de los factores de riesgo de tener esta glándula que no se ha sido llevado nunca a un tratamiento, un diagnóstico, pero ¿qué otros factores de riesgo podríamos mencionar en la próstata? Bueno, podemos decir que hay 3 enfermedades que pueden afectar esta glándula. La primera es la prostatitis, que es una inflamación que puede ser bacteriana o infecciosa o incluso no infecciosa. Esa es una inflamación que se presenta en una población joven, ¿verdad? Hablamos de pacientes entre los 20 y los 40 años, que es muy frecuente, tiene mucho que ver con la actividad sexual, esta edad que es una etapa muy fértil, ¿verdad? Entonces se pueden dar esos episodios de prostatitis. Esta es una enfermedad benigna. Factores de riesgo para esta patología pues puede ser ciertos hábitos, ciertas prácticas sexuales, ciertas infecciones de transmisión sexual que puedan ser adquiridas. Luego tenemos la hiperplasia prostática benigna, ¿verdad? Que este es el crecimiento de la próstata anormal que se da en alguna etapa de la vida, principalmente después de los 40 o los 45 años, que pues los factores de riesgo en ella pues definitivamente tienen que ver factores genéticos, hereditarios. Hay pacientes que tienen próstatas pequeñas, otros que tienen próstatas muy grandes, que eso no lo define
tal vez algún hábito del paciente. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, si el paciente es obeso, si el paciente no tiene una adecuada alimentación, si con su dieta, si consume mucho licor, tabaquismo, pues probablemente los síntomas en este paciente van a ser más severos. Y está por otro lado el cáncer de próstata, que es la tercera patología que puede presentarse, que esta se da principalmente después de los 50 años, que podríamos decir que esta patología no es prevenible, ¿verdad? Porque solo el hecho de ser hombre y tener que ver con la edad, todos los pacientes que son mayores de 50 años pueden presentar un cáncer de próstata. Factores de riesgo para esto identificados, pues es, como les decía, la edad, el sexo, la raza. Se ha pues demostrado que la raza afroamericana es más frecuente el cáncer de próstata que en otras poblaciones. La herencia, sabemos que si un padre ha padecido cáncer de próstata, el hijo tiene un riesgo aumentado de tener cáncer de próstata, entonces ellos deben iniciar sus evaluaciones hasta 10 años antes de que la población normal, ¿verdad? Y los factores genéticos. Incluso se sabe actualmente que pacientes que su madre ha tenido cáncer de mama, que tiene ciertas alteraciones genéticas, este varón puede también tener más riesgo de tener cáncer de próstata. Perfecto, doctor. Y bueno, sabemos, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS y otras instancias que se dedican precisamente a velar por la salud en general, pero cuando nos enfocamos en los hombres, se está hablando del cáncer de piel, de cáncer de próstata, colorectal, de pulmón, que son de los más frecuentes que afectan a la gran población masculina. Pero ¿qué nos podría hablar de la importancia de eso? Creo que vale la pena resaltarlo nuevamente en el programa, y sobre todo cómo ha involucrado en la práctica, doctor, el Oconex como ayudante para paliar esta enfermedad. Sí, pues conocemos pues, que este tipo de tratamientos son tratamientos pues, ayudantes, ¿verdad? Sí. En pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer. Particularmente sí puedo decir que si un paciente está cumpliendo con su tratamiento indicado, ya sea por el urólogo, por el oncólogo, tiene las terapias pues establecidas, esto puede ser un complemento muy importante donde podemos ver disminución principalmente en el dolor, en la energía del paciente y en sangrados, ¿verdad? Entonces sí es algo que en algunos pacientes han tenido beneficios, pero siempre pues cumpliendo con las terapias que su médico especialista pues le indique, ¿verdad? Claro, siempre hay que evitar automedicarse, llegar con un especialista, compartir cada uno de los síntomas, que como paciente creo que es muy válido, ¿no, doctor? Tener la empatía también para poderle escuchar y tener no vergüenza, ¿verdad? Tener realmente una comunicación apropiada con un especialista que nos lleve de la mano y que nos ayude a despejar aquellas dudas, porque no hay una duda que no valga la pena ser cuestionada y también ser explicada siempre de la mano de profesionales como usted, doctor. Le invito a que nos acompañe porque seguimos platicando con usted en el segundo bloque acá en Los Investigadores Médicos, porque seguimos abordando este tema tan importante, la próstata. Después de estos consejos de salud, tiene un ciclo de vida y muere. En la próstata, en algún momento de la vida esto deja de suceder, entonces proliferan todas las células prostáticas y eso provoca un crecimiento. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Esta es una próstata normal. Esta es una próstata con hipertrofia prostática benigna. La hipertrofia benigna se manifiesta con dolor al orinar, chorro intermitente, goteo postmiccional. Si tienes uno de estos síntomas o eres mayor de 40 años, consulta a tu médico una vez al año o visita las clínicas del SIM. Hoy queremos recordarte que los cuidados de la próstata son esenciales. Todo hombre arriba de los 40 años debiera de tener un examen relacionado con ver cómo está su salud prostática. No tengas miedo, es muy simple. Uno acude al médico internista o al urólogo, se hace un ultrasonido, un examen de sangre. En algunos casos es importante hacerse un tacto rectal. Los problemas de la próstata se pueden prevenir. Incluso nosotros ahora tenemos un preventivo de problemas de próstata. Proxazin hace una gran diferencia entre mantener la próstata sana o dejar que se enferme. Recuerda, uno de los mejores aliados para la salud de tu próstata es Proxazin.